Muy bien. ¿Alguien quisiera leer esta primera pregunta? Vale, yo la voy leyendo y ya entre todos la vamos contestando en el chat, ¿vale? Entonces dice, what is the most likely pathological findings in this patient? A 10 years old boy is brought to the clinic due to frequent falls and difficulty walking. His parent mentioned that his coordination has progressively worsened over the past few years. On physical examination, he has slurred speech and visible dilated blood vessels in the sclera. He has a history of recurrent respiratory infection. His family history is unremarkable. What is the most likely pathological finding in this patient? A. Degeneration of the posterior columns. B. Cerebral atrophy with Lewy bodies. C. Atrophy of the caudate nucleus. D. Neural loss in the substancia nigra. Or E. Atrophy of the cerebellum. Ok, entonces, vamos a comenzar con el diagnóstico. Entonces, aquí tenemos varias cosas importantes. Tenemos un niño, ¿sí? De 10 años que nos lo presentan por dificultad para caminar, que ha sido progresiva, por disartria, que lo vemos acá, por alteraciones en los ojos, en los vasos de los ojos e infecciones respiratorias recurrentes. Entonces, todo esto, todas estas características nos van a dar el diagnóstico de ataxia telangiectasia. ¿Ok? Entonces, lo importante para nuestro examen es que debemos recordar que esta es una enfermedad autosómica recesiva. Esta enfermedad va a afectar múltiples sistemas, pero los más importantes son el neurológico y el inmunológico, que nos va a dar las principales manifestaciones clínicas. Esta es causada por una mutación en el gen ATM, que es ataxia telangiectasia mutated G. Este se encuentra en el cromosoma 11, ¿sí? Esta es una de las cosas más preguntadas. ¿Y de qué se encarga este gen? Este gen se encarga de la reparación del ADN, lo cual es muy importante. ¿Por qué? Porque si no se puede producir la reparación de ADN, va a haber una acumulación de mutaciones en el DNA y específicamente en el cerebro, en las neuronas, es donde estas alteraciones son más sensibles, porque las neuronas son muy sensibles al estrés oxidativo. Por lo tanto, como las manifestaciones del sistema nervioso central son las más comunes, es por esto que la ataxia es el primer síntoma que se va a presentar en nuestros pacientes. ¿Listo? ¿Cómo lo van a describir? Esto lo van a describir como una ataxia que va a ser progresiva, se suele presentar a muy temprana edad y la afección cerebelosa va a ser global, o sea, va a ser tanto en el vérmix como en los hemisferios. Por lo tanto, en esta pregunta, la respuesta correcta es la E, que es atrofia del cerebelo. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a ver en nuestros pacientes. Eso fue en cuanto a ataxia, que es una de las principales manifestaciones que aquí no lo describían como frequent fall, difficulty walking. Ahora, otra manifestación que también lo pueden presentar junto con la ataxia es la disartria, ¿sí? Que aquí no lo ponían como que el paciente tenía slurred speech, ¿listo? Y también lo pueden describir en algunos casos clínicos como incoordinación, como movimientos desordenados de los ojos y de la cabeza. Entonces, esta es nuestra primera manifestación. La segunda manifestación es la telangiectasia, que esta particularmente es en los ojos y en la cara. ¿Listo? Que aquí como no lo escriben, como vasos dilatados en la esclera, ¿no? Y por último, tenemos las infecciones recurrentes, es decir, el compromiso inmunológico. En esta enfermedad, como ya vimos, pues es que es una alteración en la reparación del DNA, también se va a ver alterado el desarrollo de los linfocitos. Y en este caso, los linfocitos que van a estar alterados van a ser tanto los B como los T. Por lo tanto, va a haber una alteración tanto de inmunidad humoral como de inmunidad celular. Sin embargo, lo más frecuente que van a presentar estos pacientes son infecciones sinopulmonares, ¿sí? Que aquí no lo ponen como infecciones respiratorias recurrentes. Y como también está alterada la inmunidad humoral, van a haber una disminución de todas las inmunoglobulinas, especialmente la IgA. ¿Listo? Ahora,
En cuanto a las complicaciones de esta enfermedad, como casi todas las enfermedades que llevan un daño en el DNA, ¿a qué va a llevar? A riesgo de cáncer. Y los más comunes son linfomas y leucemias. ¿Listo? Y algo muy curioso de esta enfermedad que en cuanto a las inmunosupresiones, sí es algo muy característico, es que cuando nosotros vamos a hacer el diagnóstico y vemos los laboratorios, nos van a describir que el paciente presenta una alfa-fetoproteína elevada. ¿Listo? Ya dijimos que va a tener disminuida todas las inmunoglobulinas, si vemos la genética va a tener el gen que dijimos que es el ATM gen mutado, y si nos muestran una imagen como una resonancia magnética, pues vamos a ver que la atrofia cerebelar, ¿no? Entonces, los otros no eran, ¿por qué? Porque cuando hablamos de degeneración de las columnas posteriores, ¿esta en qué se puede presentar? En la deficiencia de vitamina B12 y en sífilis, si recordamos nuestras clases de neuro. Ahora, si vemos Cerebral Atrophy with Lewy Bodies, ¿esto de qué nos está hablando? De todos los síntomas de síndromes de Parkinsonismo. Atrophy of, de núcleo caudado, este es Huntington, ¿verdad? Y pérdida neuronal de la sustancia negra, enfermedad de Parkinson. Y esta que es de la que estamos hablando, pues ataxia telangiectasia disease. Ahora, para que nosotros nos acordemos de esta enfermedad, tenemos estas, pues como esta figurita que son las 4 A's. ¿Listo? A de ATM gene, A de ataxia, que son todos los defectos cerebrales, A de angiomas spider, que son las telangiectasias, y como recordamos, todas las inmunoglobulinas están disminuidas, especialmente la A. Y les trajimos este dibujito para que nosotros nos acordemos. Bueno, en inglés, cajero automático es ATM, ¿verdad? Y es el mismo gen, ATM. Vemos un niño porque vimos que casi todos los casos clínicos van a ser en niños pequeñitos. Usualmente, inclusive la ataxia se puede presentar desde el primer año de vida. Vemos las telangiectasias que principalmente dijimos que son en cara y en ojos, ¿verdad? Y tiene muletitas porque tiene su ataxia, porque tiene dificultad para caminar. Entonces nos vamos a acordar de las 4 A. ¿Cuál es el gen? ATM. Entonces, hablando de desórdenes hereditarios que producen defectos en reparación del DNA, trajimos este resumen para que también hagamos como un recorderis de los que tenemos. De la que estamos hablando, que es ataxia telangiectasia, dijimos que es un defecto en la hipersensibilidad del DNA a la radiación ionizante. Así tenemos las demás, la xeroderma pigmentosa, que es una hipersensibilidad a la radiación UV, la anemia de Fanconi, que es una hipersensibilidad al cross-linking agent, Bloom síndrome, que es una inestabilidad generalizada de los cromosomas, cromosomal, y el hereditary non-polyposis colony cancer, que es el defect in DNA mismatch repair. Y si nosotros vemos, cada una tiene sus características. O sea, cuando hablamos de ataxia telangiectasia, decimos que tiene ataxia, telangiectasia, inmunosupresión, que fue lo que nosotros vimos ahorita. En el serodema pigmentoso hay una como sensibilidad en la piel. En la anemia de Fanconi, la anemia con las malformaciones. Sin embargo, como podemos ver en este cuadro, lo que comparten todas estas enfermedades que tienen defectos en la reparación del DNA es que van a tener mucho riesgo de malignidad. Todas tienen más riesgo de malignidad. En este caso específico que nosotros estamos estudiando ahorita, que es ataxia telangiectasia, los pacientes van a tener más riesgo de, ¿qué dijimos? De leucemias y linfomas. Y para hacer un recorderis de todo lo que nosotros vimos ahorita, les vamos a dejar estas tablitas de resumen. Entonces, dijimos que ataxia telangiectasia tiene una herencia autosómica, ¿qué? Autosómica recesiva. Y Recesivo. si lo preguntan, ¿sí? Entonces, sí tenemos que recordar qué tipo de herencia tienen. ¿Cuál es el gen mutado? ATM Perfecto. ¿En qué cromosoma estaba? 11. Muy bien. ¿Cuál es la función del ATM? Entonces, recordemos, reparación de DNA, reparación de DNA. Esto es lo que va a estar alterado en esta enfermedad, especialmente non-homologous enjoined, double strand DNA breakings. La patofisiología es que cuando tenemos un defecto en la reparación del DNA, lleva a la acumulación de estos daños y pues va a afectar tanto el cerebro como el sistema inmune. Y las principales manifestaciones clínicas son ataxia desde la infancia, las telangiectasias, especialmente ojos y en piel, las infecciones respiratorias, especialmente una deficiencia de IgA,
y el mayor riesgo de malignidad, especialmente linfomas y leucemias. Entonces, si nos dicen que qué marcador está elevado en esta enfermedad, ¿cuál sería? Alfa-fetoproteína. Perfecto. ¿Y cómo van a estar las inmunoglobulinas? Bajas. Bajas. ¿Y cómo va a estar la imagen de cerebro? El cerebelo atrofiado. Atrofia Perfecto. cerebelar. De atrofia. Y aquí les traemos lo que hemos visto que más preguntan de esto. Lo que más preguntan en los bancos para el STEP 1 es el gen y el cromosoma, el tipo de mutación que lleva este gen, ¿listo? La elevación de la alfa-fetoproteína también la han preguntado, y las imágenes de cerebelo, como fue en la pregunta que nosotros tuvimos, más las manifestaciones clínicas, ¿no? Las manifestaciones clínicas más estas alteraciones. Perfecto. Vamos a continuar con la siguiente pregunta. ¿Alguien quisiera leer esta pregunta? Ok, yo la leo. Tenemos a 5-year-old boy is brought to the clinic by his parents due to a history of recurrent infections. Over the past year, he has had multiple episodes of otitis media and pneumonia. He also has frequent nosebleeds and prolonged bleeding from minor cuts. His parents note that he develops a red, itchy rash on his skin, especially in the folds of his elbows and behind his knees. On physical examination, the boy has dry, scaly patches of skin on his arms and legs, as well as petechia on his lower extremities. Laboratory studies reveal thrombocytopenia with small platelets on peripheral smear. Serum immunoglobulin levels show decreased IgM, elevated IgA, and normal IgG levels. Which of the following is the most likely diagnosis? A. Chronic mucocutaneous candidiasis. B. Common variable immunodeficiency. And C. Wiskott-Aldrich syndrome. D. Severe combined immunodeficiency. ¿Alguien tiene algún diagnóstico que les venga en mente? Sí, ¿B? sí, Wiskott-Aldrich. Sí, Wiskott-Aldrich. Sí. ¿Por qué lo relacionas con Wiskott-Aldrich? Si me Por la pudieras. trombocitopenia, el rash, pues es un niño, ha presentado múltiples infecciones, Ujú. como todas las características clínicas del Wiskott-Aldrich. Small platelets. Ujú. Y también vamos a encontrar disminución de la IgM, pero va a tener elevado IgA. Ujú. Ahora, ¿por qué descartaríamos la candidiasis mucocutánea crónica? Porque no nos da algún dato de candidiasis. O bueno, nos puede confundir con el itchy rash, pero pues no va a tener las plaquetas pequeñas y estas alteraciones de las inmunoglobulinas. Ahora, ¿por qué la B no puede ser Common Variable Immunodeficiency? Puede presentar en este tipo de inmunodeficiencia infecciones recurrentes bacterianas, pero no va a presentar el sangrado que vemos aquí o el eczema que vemos en donde dice aquí itchy rash. En cuanto a la D, la inmunodeficiencia severa combinada, también nos van a dar a un infante, pero va a presentar infecciones severas. Muy importante que tiene fallo del crecimiento
pero esta tampoco va a estar asociada con trombocitopenia o eczema. Entonces, les voy a hablar un poquito de... Déjenme borrar. Ok, la siguiente, por favor. Del síndrome de Wiskott-Aldrich. Entonces, es una deficiencia combinada tanto de células T y células B y va a estar ligado al cromosoma X, por lo que bien contestaron, pues va a ser más frecuente en hombres. Que va a estar mutado el WASP gene que va a causar, que es el causante de este síndrome. Entonces, ¿qué hace este gene? Va a ser lo que le da al citoesqueleto su conformación. Entonces, como vamos a tener mutado, el citoesqueleto se va a ver afectado, o sea, vamos a tener un citoesqueleto, una anormalidad del citoesqueleto. Entonces, como tenemos que hay una deficiencia combinada tanto de células T y B, los pacientes van a tener infecciones virales, bacterianas y fúngicas recurrentes, que generalmente van a empeorar con la edad y también nos van a presentar sangrados porque las plaquetas también se van a ver afectadas. Entonces, estas plaquetas van a ser pequeñas y no van a tener una función adecuada. Entonces, volviendo a las proteínas del citoesqueleto, estas son importantes para la estructura celular normal y también para la interacción entre células que son necesarias para la activación de tanto de las plaquetas como de células inmunitarias. Entonces, aquí por eso puse estos dibujitos. Principalmente nos van a dar alteraciones en las plaquetas o trombocitopenia. También, como vimos en el caso anterior, el eczema y también nos pueden comentar que tiene infecciones recurrentes. Y la siguiente, por favor. Entonces, ¿qué vamos a tener como triada? Yo les puse aquí eczema, que no se escribe así, pero puse eczema con X para acordarnos que está ligado al X. Infecciones también recurrentes y trombocitopenia. Vamos a tener la mutación en el WAS y recordando que las plaquetas son anormales y deficientes, porque vamos a tener infecciones piógenas en estos pacientes, porque va a haber una deficiencia de las células B y no va a poder generar una respuesta inmunitaria humoral contra organismos que tengan cápsula de polisacáridos, por ejemplo, la Neisseria, el Haemophilus influenzae y el Streptococcus pneumoniae. También hay deficiencia en las células T, por lo que vamos a ver infecciones por patógenos oportunistas, por ejemplo, el Pneumocystis jirovecii. Y bueno, también nos pueden comentar que puede desarrollar el paciente infecciones recurrentes graves después, sobre todo de los 6 meses, porque los primeros 6 meses, como lo habíamos visto en la clase anterior, pues el bebé va a tener todavía la IgG materna transplacentaria, que más o menos se degrada después de los 6 meses. Y bueno, el tratamiento del Wiskott-Aldrich es con trasplante de médula ósea HLA compatible. La siguiente, por favor. Ahora, la tablita de resumen
para acordarnos que la herencia es ligado al X, la mutación es en el gen WAS, que lleva el mismo nombre que el síndrome Wiskott-Aldrich. En cuanto a su patofisiología, es un defecto a nivel del citoesqueleto y que hay una disfunción de la función inmune y formación de plaquetas. ¿Cuáles son los tres principales datos del Wiskott-Aldrich? Trombocitopenia, porque ya lo habíamos visto. Como hay una disfunción en el citoesqueleto, las plaquetas van a estar pequeñas y pues son pacientitos también que pueden sangrar fácilmente. Podemos encontrar eczema, infecciones recurrentes, tanto virales, bacterianas y por hongos, y también va a estar asociado a enfermedades autoinmunes y malignidad como son los linfomas. Hay una mnemotecnia que podemos encontrar en el libro donde estudiamos para el Step 1 que nos dice que es W-A-T-E-R, Water, que para acordarnos que la W del Wiskott, A de Aldrich, T de trombocitopenia, E de eczema y R de infecciones o recurrent infections. Entonces, el diagnóstico vamos a encontrar o nos van a dar datos en los pacientes de trombocitopenia. En el frotis podemos ver plaquetas pequeñas. Va a tener disminución del IgM, pero va a tener elevado el IgA y el IgE. En cuanto al test genético, va a ser el test por el gen WAS. Bueno, su tratamiento, el trasplante de médula ósea, también puede incluso haber transfusiones de plaquetas y reemplazo de inmunoglobulinas y también terapia con antibióticos para prevenir infecciones y esto les va a mejorar pues su calidad de vida. Entonces, el pronóstico sin un trasplante de médula ósea va a incrementar el riesgo de infecciones, de complicaciones autoinmunes y también puede presentar malignidad como vimos acá en el linfoma. Muchas gracias, Sandy. Vamos a continuar con la siguiente pregunta. ¿Alguien quisiera leer esta pregunta? Sí. According to the findings mentioned above, what will the most likely diagnosis be? A 7-year-old is brought to the parents to the ER. It's his third visit since birth. He has been hospitalized for bronchiolitis twice before. He has loose stool and his parents refer he has been crying nonstop since white patches appeared on his mouth a few days ago. During exploration, he is febrile and ill appearing. You find that the white patches come off when wiped. Lung auscultation reveals expiratory wheezing. Cardiac examination is normal. His laboratory shows no abnormalities in electrolytes, but there is marked hypogammaglobulinemia and absence of CD3 T cells, and CXR shows absent thymic shadow. So A, X-linked agammaglobulinemia, and B, Wiskott-Aldrich syndrome, C, DiGeorge syndrome, and D, severe combined immunodeficiency. Ok. ¿Tienes algún diagnóstico, Eli? Solo me acuerdo que si no tienes el timo, me sonaba DiGeorge, pero no me acuerdo bien. Ah, Ok. Muy bien. Bueno, estamos ahí medio divididos. Vamos a ver otra vez todo lo que tiene este chamaquillo. Para empezar, está súper chiquito, ¿no? Aquí decimos 7 meses. Ok. Es su tercera visita al ER. O sea, no está con el médico de primary care, está en el ER. Ya tuvo bronquiolitis 2 veces. Tiene candidiasis oral. Tiene diarrea. ¿Sí? Se ve mal, está ill appearing, o sea, está séptico. Tiene expiratory wheezing and auscultation, pero el corazón está normal.
¿sí? No tiene normalidades en electrolitos. Tiene hipogamaglobulinemia y no tiene CD3. Y sí, pues no, tampoco tiene TIM. Ok, tú dijiste DiGeorge. Si tuviéramos DiGeorge, de todas estas cosas que acabamos de anotar aquí, ¿cuál no tendría sentido? Si sabemos que en DiGeorge, no les voy a hacer spoiler porque más adelante tenemos más diapos, pero sabemos que en DiGeorge hay algo que no se forma. Entonces, ok, va. No tiene Thymic Shadow. Ajá, el calcio en este niño está normal. Y en DiGeorge debería estar anormal, Okay. ¿ok? Disminuido. Ajá, en DiGeorge debe estar la mayoría de las veces disminuido. Entonces, pues yo tengo así como, ok, aquí dice ill appearing, o sea, es un caso severo. No tiene globulinas, no tiene CD3. Entonces, ni los linfocitos B ni los linfocitos T me están funcionando. No dice aquí que tengan algún lado sangrado. Wiskott no es. DiGeorge no es. Me quedan estos dos. ¿Por qué sería o no sería X-linked a gamaglobulinemia? Creo que tía fue la que puso la A. Si quieres comentar, tía, porfa. ¿Por qué sería la A? Pienso que es la A porque, bueno, aparte de todas las características clínicas que tiene el paciente y menciona que que los linfocitos, los CD3 están bajos, se me hace que, o sea, pienso en un Bruton, X-linked a gamma-globulinemia. Ajá, sí. Bueno, ya lo puso Marcia ahí. Sí, Bruton por lo general podría tener ahí dañaditas las C3, pero este tiene ausencia completa y también tiene daño a los linfocitos B. Y yo puse aquí severo porque cuando te ponen un niño que está ill appearing, te están diciendo que está casi séptico. Y de estos cuatro, la única que tendría es un niño prácticamente séptico y que tiene 7 meses y ya fue 3 veces al ER, pues sería esta Severe Combined Immunodeficiency. Ahorita vamos a ver por qué. Déjame borrar y pasemos a la siguiente, porfa. Ok, bueno. Entonces, Severe Combined Immunodeficiency también se le llama alinfocitosis, tanto en español como en inglés. No tiene absolutamente ningún linfocito. Puede tener varias causas, como las pusimos aquí, que el receptor de citocinas sea el que está mal, que tenga una deficiencia de ADA y entonces se están intoxicando sus linfocitos y por eso se están muriendo, o que tenga un error aquí en el gen del variable joint, que entonces me va a afectar el receptor 2, el MHC2, y entonces tampoco van a poder activarse mis linfocitos, pero van a estar ahí. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que tiene linfocitos presentes, esta etiología tiene linfocitos presentes, este puede llegar a tener linfocitos presentes, si no es que ya se murieron todos, y este también. Entonces, este defecto que va a tener cualquiera de estos tres, lo que va a hacer es que nuestras células madres hematopoyéticas no se puedan diferenciar a maduras, ¿sí? Entonces, por eso era tan importante que ahí decía CD3 positivas, o sea, ya están inmaduras, no han pasado a la siguiente etapa, que son estas dos, ¿sí? Tampoco tiene NCAS. Por eso va a tener un montón de infecciones. Esta enfermedad, cualquiera de estas, son de herencia recesiva ligada al cromosoma X, ¿sí? Esta es recesiva X, esta es recesiva. Y lo que nos va a dar finalmente es un niño como el que ya vimos ahorita, que como no tiene absolutamente nada de, de inmunidad, pues tenemos el bubble baby, ¿no? Que discutíamos hace algunas semanas en la clase del grupo de hepatoma. Este cuadro que está aquí tiene el Bruton y podemos ver que el Bruton lo que va a afectar son las Bs, porque se corta aquí. Entonces no vamos a tener ni Bs inmaduras ni B maduras.
al contrario de la deficiencia de ADA, que pues no afecta el lado de las células B. Y entonces aquí tiene solamente su defecto la ADA de este lado. Y la severa, que no va a tener las células T. Y como tenemos esta flechota para acá, como no tenemos las células T que van madurando, también se nos va a afectar este otro mecanismo, que es con las CD4 positivas, o sea, ya las maduras, que activan por medio del CD40L a las células B inmaduras para que pasen a ser células B maduras y expresen ya las inmunoglobulinas, sobre todo la A, en su superficie. Eso es lo que nos lleva a el otro síntoma que tenía este niño, que tenía diarrea crónica, loose stools. Cuando el niño tiene loose stools, lo más probable es que sea por esto, porque su IgA no está funcionando. Y sí hay varias enfermedades que se cruzan con ese síntoma, pero no van a tener la afectados tanto los B como los T, ¿sí? Y pues aquí también tenemos D. George, que también afecta nada más la maduración de CD8 y CD4, o la deficiencia de MHC de clase 2, que solamente nos afectaría de este lado con los CD4. Ok. Este es un super mega resumen de la etiología. Espero que les sirva. Y ya con esto creo que queda un poquito más claro del el por qué no era un Bruton, ¿no? Tía, Sí, gracias. gracias. Yo ocupo que me contesten, ¿eh? Porque ando así como que medio bajoneada todavía, entonces ocupo que me contesten. Porfa. Sí, o sea Y, que solamente me llamaba la atención lo de que no está el timo, o sea, el timo no está en The George ni tampoco aquí. ajá, O sea, exacto. nada más no está y solo que el más malito va a ser este, ¿no? Así es, Ok. exactamente sí. En los dos puede tener ese daño en la formación como tal del timo. Ujú. Vamos a la que sigue, porfa. Gracias. Gracias a ti. Entonces tenemos otros, ay, tenemos ahora sí 4 criterios diagnósticos. Estos criterios diagnósticos están escritos, son de guía clínica. Entonces, yo creo que para las que ya pasaron por aquí y van más adelante en el proceso, que ya van al match o que van al step 3, esto les puede llegar a servir. Entonces, los 4 criterios para el SID son que los LT sean muy bajos o de plano estén ausentes, que tenga cualquiera de las variaciones genéticas que dijimos, que es la mutación y la ausencia del receptor IL2, la ADA, ¿sí? O la del MHC2, que no tenga otra explicación para LT disminuidos. O sea, que no haya tenido alguna otra injuria que le baje estas células. Además, se les hace una prueba en sangre, es una prueba molecular, que es esta, Treg, que son los receptores de células T. Estos receptores, cuando están bien, es un DNA circular. Ese DNA circular es el que le permite variar este receptor de célula T para toda la inmunidad que ya conocemos. Entonces, cuando está negativo o está muy bajo, pues esto ya también puede ser diagnóstico de aquí. Y el otro criterio es que como estos son prácticamente recién nacidos o son niños muy, muy pequeñitos, pueden llegar a tener linfocitos T maternos en su sangre porque son transplacentarios. Pero cuando tú le pones un factor estimulador de colonias a estos niños, no van a tener ningún crecimiento, no se van a replicar esos linfocitos T porque no son de él, son los maternos. Y como ya pasaron a través de la placenta, se les quitaron los receptores. Entonces no van a tener esa división. Y esos son los 4 criterios. Ahora, también, el timo va a estar pequeño o ausente. Si está presente, no va a tener corpúsculos de Hassall, ni tampoco vamos a ver una distinción entre la corteza y la médula del timo. ¿Por qué? Pues porque no se están formando bien los linfocitos T, no están madurando. Ahora, el vaso tampoco va a tener centros germinales. ¿Por qué? Porque ya dijimos que los linfocitos B tampoco están madurando. Y ahora, el tejido inmune que deberíamos tener con los linfocitos B maduros tampoco se va a formar, entonces tampoco vamos a tener adenoides y las placas de Peyer del intestino delgado puede que no estén. Son niños que van a tener, por lo mismo de que no están haciendo sus inmunoglobulinas bien,
fallo en el crecimiento, diarrea crónica, candidiasis oral, como veíamos en el caso, infecciones recurrentes de vías respiratorias, como este chiquilín que traía expiratory wheezing, y pueden ser por bacterias, virus y protozoos, casi todos oportunistas, o incluso, como no tenemos inmunidad, pues bacterias normales, de las que ya conocemos como estreptógenes y todo eso. Entonces, el tratamiento con ellos es sí o sí un trasplante de médula ósea o por lo menos inmunoglobulina IB. Y algo muy importante, no podemos darles vacunas de virus vivos porque va a ser prácticamente como que los estuviéramos infectando. No van a tener la generación de inmunidad que normalmente buscamos con las vacunas. Y a todos estos niños hay que darles profilaxis para neumocistis jirovechi, como el caso que presentó Sandy también. Y si les llegan a poner una imagen, pues nada más para que conozcan, esta es una radiografía y esta es una sombra tímica normal. Sí, aquí estamos viendo dónde está el timo. Y a eso, ¿puedes explicarle la que sigue, Marce? A eso le llaman signo de la vela, como en un velero, como en un barquito con una vela, porque esa es la figurita que nos está haciendo el timo. Entonces, estos niños no van a tener eso. No vamos a ver esa sombrita en la radiografía, solamente vamos a ver la silueta cardíaca y los pulmoncitos. ¿Ok? La que sigue, por favor. Uy, bueno, pues ni modo, no están los cuadritos, entonces la decimos así toda seguida. Eh, Vamos a hacer el resumen entonces, como dijimos, esta, dependiendo de cuál es la etiología, puede ser X-linked recessive cuando es el receptor de interleucina 2, autosomal recessive cuando es la deficiencia de ADA o cuando es la deficiencia del MHC2. Vamos a tener, ya dijimos, linfocitos T y B defectuosos. Y si es por deficiencia de ADA, vamos a tener una acumulación del metabolito que va a ser lo que mate a estos linfocitos. Va a haber fallo en el crecimiento, infecciones recurrentes severas de cualquier etiología, diarrea crónica, falta de la sombra tímica en el X-ray. Las cuentas de linfocitos van a ser bajas por citometría de flujo, obviamente. Prácticamente no van a tener inmunoglobulinas. Aquí también la IgA nos tenemos que acordar mucho de ella. Pero bueno, con las diarreas y las mucosas ya lo recordamos. Esto que dijimos, el newborn screening para el TRC, que va a mostrar que casi no hay linfocitos T. Y podemos hacer incluso pues un marcador genético para buscar cuál es la etiología exacta. Ya dijimos que el trasplante de médula ósea es lo que los va a curar. Si llegan a tener deficiencia de ADA, pues el trasplante de médula ósea no les va a ayudar, entonces hay que darles terapia génica, pero la deficiencia de ADA ya existe. O reemplazo enzimático para la deficiencia de ADA ya existe. Y pues por lo menos, si no tenemos acceso a nada más de eso, inmunoglobulinas IB y profilaxis antibiótica, como dijimos, para neumocistis jirovechi, por lo menos. Y lo más importante de tratamiento, no les podemos dar vacunas vivas. Y bueno, pues sin tratamiento por lo general es fatal, pero ya tenemos muchas opciones de tratamiento. ¿Podemos dar la que sigue, por favor? ¿Quién me ayuda con esta pregunta? Yo puedo leerla. Gracias. According to the findings mentioned above, what will the most likely diagnosis be? A newborn is admitted to the intensive care unit with pulse oximetry below 85% and 4 per minute respiration, with marked hypocalcemia in laboratory tests. His mother didn't receive prenatal care. When you examine the boy, he has a cleft palate and bifid uvula. Echocardiogram shows right ventricular hypertrophy, pulmonary stenosis, VS defect, and overriding aorta. CXR show absent thymic shuttle. Fish confirms CR 22Q11.2 microdeletion. According to the findings mentioned above, what will be the most likely diagnosis? A. X-linked agammaglobulinemia. B. Wiskott-Aldrich syndrome. C. DiGeorge syndrome. D. Severe combined immunodeficiency. Ok, entonces, ¿cuál crees que sea? DiGeorge syndrome. Ok, aquí ya están todas
de acuerdo con que es de George. Ok, entonces, comparándolo con el caso anterior, pues este chiquito también está bastante mal porque está en el Intensive Care Unit, ¿sí? Su oximetría está bastante mal, pero él tiene hipocalcemia marcada. Su mamá no tuvo cuidado prenatal, tiene cleft palate and bifid uvula y todos los defectos cardiovasculares que dijimos aquí. No tiene Thymic Shadow, pero pues ya nos confirmaron el diagnóstico. Vemos que tiene una microdeleción del cromosoma 22 en el brazo corto 11.2. Entonces sí, pues estamos de acuerdo, es un síndrome de George. ¿Podemos dar la que sigue, por favor? Entonces, el síndrome de George, am, por lo menos acá en México, supongo que en todas partes, también se conoce como síndrome velocardiofacial. Y esto nos va a ayudar mucho porque te vas a acordar de todas las anormalidades que puede tener. Entonces, velo cardiofacial, velo del paladar, defectos en el corazón y una facies característica, que es la que estamos viendo en este chiquito de aquí, donde tiene hipertelorismo, el canto de la nariz está un poquito sumido, las alas de la nariz también tienen una configuración especial, las orejas pues están de implantación baja, ¿sí? Entonces, nos va a ayudar mucho si se acuerdan de esa foto a la hora del examen. Hay una mnemotecnia que es Catch-22, que es defectos conotroncales, o sea, en la formación del corazón, anormal phases, como ya dijimos, thymic shadow absence, que está aquí la T, cleft palate o cleft lip, que es la C de aquí, hypocalcemia, que es la H, y para acordarnos de la anormalidad del cromosoma es 22. Entonces, este síndrome, el hecho de que tenga esta de lesión en el cromosoma 22q11.2, nos afecta las bolsas faríngeas 3 y 4. Incluso, dependiendo de qué tan grande es la microdeleción, nos va a afectar la bolsa 2. Y como también ahí están los genes de los arcos, también nos va a afectar los arcos. Por eso tenemos los defectos conotroncales. Si recordamos, en la formación del corazón, pues se forman los grandes vasos y luego se reabsorben unas cuantas cositas aquí arriba y en la formación del corazón todo esto tiene que girar para volverse a acomodar, ¿sí? Para que queden los ventrículos y las aurículas. Entonces, eso nos va a servir para acordarnos. Estos niños suelen tener persistencia del tronco arterioso porque los genes del tronco arterioso, como estábamos diciendo, también están en el cromosoma 22 y este es el gen. ¿Qué más? Bueno, pues suelen tener micrognatia y retrognatia porque ya dijimos, si afecta a los arcos, pues va a tener malformación de toda la mandíbula. Como no tiene timo, vamos a tener los linfocitos T disminuidos, ¿sí? Y pues más que nada es eso. Ahora, si se acuerdan de lo que vimos en inmuno, los linfocitos en el timo tienen que pasar por una selección positiva y una selección negativa. Entonces, como estos no pueden pasar ni siquiera por la positiva, no va a haber. Y podemos dar la que sigue. Este es un síndrome autosómico dominante, ¿sí? Entonces, pues prácticamente todos los pacientes lo van a tener. Y se usa FISH. Como decía el caso, usaron FISH para poder ver que tenía la de lesión aquí. Entonces, les pueden llegar a poner esta imagen, por eso se las quise poner para que la tuvieran más en mente. Aquí es un cariotipo. Está sobre el cariotipo en la metafase el FISH y aquí vemos donde están marcando las dos ondas. Y acá abajo es ya a nivel de célula de núcleo y estamos viendo cómo aquí sí están las dos ondas y aquí no. Sí, y aquí. Entonces ahí está, es autosómico dominante, por eso con que nos falte uno, pues ya lo expresa. Y estos son niños que van a tener infecciones recurrentes virales o fúngicas, porque son los que ven los linfocitos T, y a menudo van a tener defectos en el calcio por hipocalcemia, porque tampoco se forman, si nos acordamos que vienen de las bolsas faríngeas, las paratiroides, pues tampoco se forman y tampoco migran a donde tienen que estar al lado de la tiroides. Y en el tratamiento para estos pacientes, pues vamos a tener otra vez antimicrobianos para todo, profilaxis para neumocistis jirovecii, inmunoglobulinas IB o trasplante de médula ósea.
pero esto solamente nos va a curar las anormalidades inmunes que van a tener. Si tienen anormalidades de formación de corazón o grandes vasos, pues va a tener que ser cirugía. ¿Podemos dar la que sigue? Ok, esta es la tabla de resumen. Entonces, otra vez, de lesión de 22Q11.2, tercero y cuarto arco faríngeo y pérdida también de algunas de las células de la cresta neural, porque aquí está lo que les enseña hacia dónde tienen que migrar. Entonces también puede que tengan ahí defectos en la migración. Entonces también, esa es otra cosa. Ahora, el Catch-22, alguien que me diga qué era el Catch-22, aquí viene abajo, pero como quiera que alguien me diga. Que es cardiac defects, Ajá. abnormal faces, o sea, la cara, ¿no? Ujú. Thymic hipoplasia y cleft palate y hipocalcemia. Ujú. Ok. Normalmente estos pacientes, si llegan a tener cleft palate, también van a tener bifid uvula. Entonces puede que nada más les digan que tenga esto y que no les digan que tiene el cleft palate, pero ya con eso ya saben que es un DiGeorge. Y lo que ya dijimos, en citometría de flujo, células T disminuidas, en FISH positivo para esta de lesión, hipocalcemia. Y el tratamiento para ellos, pues obviamente el calcio, para tratar de disminuir ahí un poquito las alteraciones, cirugía en caso de efecto cardíaco, prevención de infecciones, como ya dijimos también para neumocistis Hirobeshi, y pueden tener un trasplante de timo o, en casos muy severos, un trasplante de médula ósea. Pero todo depende de la severidad que tengan ellos en sus deficiencias, porque hay que recordar que este síndrome depende de qué tan grande sea la microdeleción. Pues aquí dice microdeleción, pero aunque sea microdeleción, pues sabemos que podemos tener varios, miles de bases ahí que se pierden y ahí sería el nivel de la severidad del caso. Puede solamente tener un tronco arterioso persistente o hacernos completamente la tetralogía de Fallot con el defecto en el septo ventricular y la pulmonar cabalgante. Ok, pasemos a la que sigue. Muy Gracias. bien, Lidia. Bueno, ¿quién nos ayuda a leer esta siguiente pregunta? Vale, yo la voy a leer. What is the most likely finding in blood smear? A 4-year-old boy is brought to the clinic due to frequent infection and abnormal skin pigmentation. His parents report that he has been hospitalized multiple times for pneumonia and skin abscesses. Physical examination shows albinism and hepatosplenomegaly. Laboratory tests reveal pancytopenia. What is the most likely finding on blood smear? A. Macrocytic erythrocytes and acanthocytos. B. Neutrophils with abundant peroxidase positive granules. C. Neutrophils with pale cytoplasma and not visible granules. D. Absence of dark blue cytoplasmic stain after nitroblue tetrasolium test. Or E. Neutrophils with peroxidase negative granules. Entonces, primero, ¿alguien sabe el diagnóstico de este caso clínico? Entonces, vamos a... Higashi. Dime. Shediak Higashi. Muy bien, No, no lo dije bien. muy bien. Maniac Higachi. Bueno, entonces, lo más importante de esta alteración es que presentemos infecciones recurrentes, como todas las enfermedades que hemos visto hoy, albinismo, pancitopenia. Bueno, entonces, algo que nosotros debemos recordar de esta enfermedad es que tiene una herencia autosómica recesiva. Y en este caso, el gen que está mutado es el LIST. ¿Listo? Este LIS lo que se encarga es de la función de los lisosomas. Una alteración en este gen, una mutación en el gen LIS lleva a una disfunción fagolisosomal. Entonces yo me acuerdo de LIS por lisosoma. Entonces ahí me voy acordando. ¿Listo? Ahora, esta disfunción va a llevar a una alteración tanto en los neutrófilos como en los macrófagos, lo cual va a explicar las infecciones recurrentes.
En cuanto a las manifestaciones clínicas, hay 3 puntos importantes. Lo primero, lo de las infecciones, ¿sí? Entonces, estas infecciones usualmente nos las van a poner, en la mayoría de los casos, como infecciones de piel o infecciones de vías respiratorias, usualmente por bacterias piógenas, especialmente ¿cuáles? Estafilococos y estreptococos. ¿Listo? Estafilococos aureus y estreptococo piógenes. La otra manifestación que es muy importante es el albinismo. Este es un albinismo parcial, que es un albinismo oculocutáneo y lo van a describir como pacientes que tienen piel clara, en este caso no lo ponían como alteraciones en la pigmentación, pero igual aquí no lo daban, que tienen el cabello plateado y lo ponen así tal cual, silver hair, o que tienen ojos azules claros. Entonces, cualquiera de estas alteraciones o todas las pueden presentar. En estos casos, en el cual hay un afecto de los lisosomas, también hay un defecto en el transporte de la melanina, ¿sí? Entonces, por lo tanto, no va a haber la melanina por parte de los melanocitos, no puede llegar ni a los queratinocitos en la piel ni a las células epiteliales en la retina. Y además de llevar a estas alteraciones en la coloración, pues también lleva alteraciones tanto en la agudeza visual o como nistagmus, que también he visto casos así, con nistagmus. Y el otro síntoma son los síntomas neurológicos, que nos los pueden poner como ataxia, como una debilidad progresiva o como una pérdida sensorial. Cualquiera de estas alteraciones. Y lo otro van a ser los laboratorios. En cuanto a los laboratorios, lo primero que nos van a dar es que el paciente tiene pancitopenia, como nos la ponen aquí en el caso clínico. Adicionalmente, también puede tener alteraciones de coagulación, pero son leves. Y el hallazgo patológico característico de esta enfermedad es en el frotis de sangre periférica, como nos lo ponen aquí. En este frotis de sangre periférica se van a mostrar los neutrófilos con gránulos positivos para peroxidasa. Es decir, que la respuesta B es la correcta, que nos le ponen neutrófil with abundant peroxidase positive granules. No lo pueden describir o nos pueden colocar la imagen. Entonces, para que nos llevemos una idea, es como nosotros los vemos aquí. Como nosotros vemos aquí este neutrófilo, pero con todas estas imágenes, con todas estas granulaciones en el citoplasma. Cada vez que nos pongan una inmunodeficiencia en un niño con pancitopenia, albinismo y esta imagen en el frotis de sangre periférica, esto es patoneumónico. Ya nosotros tenemos el diagnóstico, ¿no? Ahora, para que nosotros nos acordemos de esta enfermedad, aquí la clave van a ser las 3 P. P de que especialmente las enfermedades dijimos que son en qué, en vías respiratorias y en piel, y usualmente por infecciones piógenas, especialmente estreptococo y estafilococos. El parcial albinismo que puede afectar piel, puede afectar ojos o puede afectar cabello con silver hair y la perífera neuropatía. Entonces, para que nos acordemos de Chedia, que así como dijimos, el nombre está un poquito difícil, comienza por Che, nos vamos a acordar de Chewbacca, que está con el pelo blanquito porque tiene albinismo, los ojitos azulitos, tiene muletas porque recuerden que también tiene las alteraciones neurológicas que puede llevar a debilidad, puede llevar a ataxia. Y adicionalmente, acá en el cinturón nosotros vemos todas las bacterias, ¿sí? Porque lleva todas las infecciones, especialmente infecciones piógenas. Y en la botita nosotros vemos los gránulos que vamos a ver dentro de los neutrófilos o dentro de las plaquetas. Entonces, esta es la imagen que nos vamos a llevar para esta patología. Entonces, dijimos que esta enfermedad tiene una herencia ¿qué? ¿Autosómica qué? Recesión. Recesiva, muy bien. ¿Cuál es el gen afectado? Les Liz, sí, Liz, perfecto. ¿Cuál es la patofisiología? ¿Qué es lo que hace este gen? ¿De qué se encarga? Disfunción fagolisosomal. Exacto. Función fagolisosomal. Las características dijimos, albinismo, infecciones recurrentes, neuropatía, pancitopenia. Bueno, y algo importante de esta enfermedad es que tiene una fase acelerada, que también nos la pueden preguntar. Es la principal complicación y la causa de muerte, que es una fase aguda en la cual presentan fiebre, pancitopenia marcada, hepatosplenomegalia marcada, que lo conocen como síndrome hemofagocítico, ¿sí? Ahora, en el frotis de sangre periférica que vamos a tener los giant gránulos en los neutrófilos
En cuanto al test genético, pues va a ser la detección de esta mutación genética y como dijimos, las complicaciones, el síndrome hematofagocítico. Y lo más preguntado en estas preguntas es el tipo de herencia, cuál es la patofisiología, la imagen, ya sea descrita o ya sea por o que nos pongan el dibujito y nosotros los tengamos que reconocer. ¿Listo? Bueno, vamos con la siguiente pregunta. ¿Alguien nos quiere ayudar a leerla? Ok, yo la voy a leer. A 3-year-old boy is brought to the emergency department due to recurrent fevers and skin infections. His parents report that over the past year, he has had multiple episodes of pneumonia and abscess caused by Staphylococcus aureus and Serratia marcescens. He has required hospitalizations for intravenous antibiotics. The child grows normal and his developmental milestones are on track. Physical examination reveals several healing abscesses on his arms and legs, but not signs of acute infections. A dehydrohodamine flow cytometry test is abnormal, indicating a failure to generate reactive oxygen species. Which of the following is the most likely diagnosis? A. Severe combined immunodeficiency. B. Hyper IgE syndrome or Job syndrome. C. Chronic granulomatous disease. D. Leukocyte adhesion deficiency. And E. Common variable immunodeficiency. Ok. En el chat todos contestan que es sí. ¿Qué les hace pensar que sea la enfermedad crónica granulomatosa? ¿Alguien pudiera comentar? El niño tiene abscesos, las infecciones que le describen es por Staphylococcus y Serratia marcescens, y luego el test, que esto es como lo que nos ayuda más con el diagnóstico a confirmar porque no puede, dice que tiene fallo para generar reactive oxygen species. Muy bien, sí. Entonces, nada más para recordar que este pequeñito tiene abscesos causados por Staphylococcus aureus y Serratia. ¿Y se acuerdan qué tipo de organismos son? Catalasa positivo. Ajá, catalasa positivo. Entonces, vemos que su crecimiento es normal y en la examinación vemos abscesos, pero nos dicen que no hay signo de infección aguda. Entonces, en la enfermedad granulomatosa crónica, pues vamos a tener estos datos, principalmente infecciones recurrentes, y aquí me faltó skin infections, por organismos catalasa positivo, y van a tener un test de citometría dihidrohodamine anormal, que más adelantito les vamos a hablar de este test. Y bueno, ahora, ¿por qué no la A, Severe Combined Immunodeficiency? Pues ya nos comentaron anteriormente, aquí va a haber una disfunción tanto de células B como de células T. ¿Por qué no el Job syndrome? Porque aquí la Hyper IgE es un síndrome que es asociado con también Staphylococcus aureus, pero también va a presentar eczema y el paciente pueden darnos datos que hay, sobre todo nos van a mencionar la
IgE, que está elevada, y anormalidades del esqueleto. En cuanto a la respuesta D, sobre todo nos van a dar el retraso en la separación del cordón umbilical y disminución o deficiencia de la formación de pus y de curación de heridas. Y bueno, en la última, sobre todo se va a presentar en la inmunodeficiencia común variable en edades de entre 4 a 6. Y también nos pueden poner que tiene infecciones sinopulmonares recurrentes y bajo niveles de inmunoglobulinas. Entonces, vamos a ver un poquito más de la enfermedad granulomatosa. La siguiente, por favor. Ok. Entonces, va a ser una mutación recesiva ligada al cromosoma X. ¿Cuál va a ser la causa? Que haya una mutación en el complejo NADPH oxidasa. ¿Qué va a hacer este complejo? Va a producir superóxido y peróxido de hidrógeno, por lo tanto, como está mutado, va a tener no va a ser capaz de fagocitar los patógenos, y en donde vamos a ver este complejo, sobre todo en los polimorfonucleares y los monocitos. Entonces, si no tienen esta capacidad de producir superóxido y peróxido de hidrógeno, no van a poder matar a los patógenos, como las bacterias, sobre todo las catalasas positivos, y también algunos hongos. Y bueno, aquí les puse ejemplo de en dónde o con qué organismos relacionan más la enfermedad granulomatosa crónica. Burkholderia, Nocardia, Serratia, sobre todo nos van a dar datos de infección por Staphylococcus aureus, y también nos pueden presentar Aspergillus. Entonces, la siguiente, por favor. Ok. Entonces, como comentamos antes, es un trastorno del metabolismo fagocítico caracterizado por el NADPH oxidasa, pero que va a estar defectuosa. ¿Qué es este complejo? Es una enzima que participa en el estallido respiratorio, o también lo podemos llamar estallido oxidativo. Sin esta enzima, los neutrófilos no pueden formar las especies reactivas de oxígeno que son necesarias para la destrucción intracelular de organismos que son fagocitados. Entonces, estos pacientes están predispuestos a infecciones recurrentes como los catalasa positivos. Y bueno, aquí les puse para recordar un poco los pasos de este estallido respiratorio o estallido oxidativo. Entonces, el neutrófilo o el macrófago se lo come, y después la NDPH se va a activar, o sea, se va a oxidar. Y como vemos, este complejo va a estar en la membrana plasmática de los neutrófilos y se va a incorporar a la membrana, y aquí vemos, del fagolisosoma durante la fagocitosis. Posteriormente va a destruir lo que se comió, por ejemplo, hongos y bacterias, y debido a que estos pacientes tienen una actividad alterada de la NADPH oxidada, no tienen manera de destruir de forma eficiente tanto bacterias y hongos. Y en la microscopía podemos observar incluso
los microbios intactos en el fagolisosoma del neutrófilo, que finalmente es lo que produce el granuloma. Entonces, me había quedado en el paso 2, en donde el NADPH se oxida. Entonces, vemos aquí cómo pasa a oxidar y va a producir el superóxido. Y después va a entrar de este superóxido a peróxido de hidrógeno, va a participar la enzima superóxido dismutasa para finalmente, o el último paso es matar al patógeno, y el último paso va a ser producir el ácido hiprocloros, que bueno, aquí va a estar, no se va a dar pues este proceso porque hay una mutación en el NADPH. La siguiente, por favor. Entonces, para resumir, lo podemos hacer en 3 pasos. Hay una alteración del estallido respiratorio, van a disminuir las especies reactivas de oxígeno y por último, se va a inhibir la muerte intracelular fagocítica. La siguiente, por favor. ¿Cómo podemos ver estos pacientes? Nos pueden dar datos de infecciones recurrentes tanto en pulmones, hígado, nódulos linfáticos y en piel. Y como les comentaba antes, vamos a tener granulomas difusos que van a ser los neutrófilos infectados. Y pues bueno, nada más también para recordar o un poquito de la imagen que podemos encontrar estos granulomas en la piel. La siguiente, por favor. Ok, entonces veíamos en la pregunta que nos hablaba del test de citometría dihidrorodamín. Entonces, este test es uno de los 2 que se hace para confirmar que los neutrófilos trabajen adecuadamente. El primero es el test de reducción de NitroBlue Tetrasolium, pero aunque está obsoleto, de todos modos lo comenta para sobre todo pues para diferenciar del test de citometría de flujo. Y bueno, ¿qué es lo que hace el test de NitroBlue Tetrasolium? Determina la capacidad de los neutrófilos para producir radicales libres. Entonces, este NitroBlue se puede ver microscópicamente en los neutrófilos. Y como no va a tener esa capacidad, no se va a ver azul. Pero el test que más usamos es el de citometría de flujo, que se llama dihidrorodamín. ¿Cómo vamos a hacer este test? Va a haber control sano y en el paciente se va a usar un derivado de rodamina. La sangre periférica del paciente se va a estimular con acetato de miristato de Forbol y se va a comparar con el control. Los resultados del laboratorio muestran una respuesta normal de los glóbulos blancos a la infección bacteriana, o sea, si hay leucocitosis, pero la prueba de dihidrorodamín que evalúa la respuesta oxidativa fagocítica va a ser anormal. Entonces, si la NADPH oxidasa es funcional, la dihidrodoramín se va a oxidar y va a emitir una fluorescencia verde. Pero cuando hay una falla de esta oxidación, va a permanecer incoloro. Y pues nos van a dar estos hallazgos van a ser consistentes con la enfermedad granulomatosa crónica.
La siguiente, por favor. En estos pacientes podemos dar tratamiento profiláctico, también interferón gamma para estimular la producción de superóxido en los fagocitos y también podemos utilizar un antifúngico como de manera profiláctica como el itraconazol. Entonces vamos a hacer un resumen. La siguiente, por favor. El mecanismo de herencia es ligado al X, el más común, pero también hay autosómico recesivo y es menos común. El defecto es en el complejo NDPH, que como es un complejo va a tener glicoproteínas y normalmente o se ve relacionado la glicoproteína 91-P-HOX. En cuanto a la fisiopatología, el defecto del NADPH oxidasa va a haber una disfunción de la producción de las especies de oxígeno en los fagocitos y que va a inhabilitar para matar los organismos, sobre todo que son catalasa positivo. Vamos a encontrar formación de granulomas crónicos debido a que hay una inhabilidad para, como para limpiar las infecciones. En el cuadro clínico, pues podemos encontrar infecciones recurrentes de organismos catalasa positivos. Los granulomas también los podemos ver tanto en pulmones, en hígado y en piel. Podemos tener abscesos, linfadenitis, neumonía o incluso osteomielitis. En el diagnóstico, el DHR, test de citometría, es el preferido. Y con manejo, pues sobre todo de manera profiláctica para antifúngicos o también antibióticos como el trimethoprim sulfamethoxazol, el interferón gamma para mejorar la respuesta inmune y también se puede llegar a hacer trasplante de médula ósea en los casos severos. Entonces, el pronóstico puede mejorar, sobre todo cuando hay trasplante de médula ósea y pues con la profilaxis. Ok, gracias. Ok, ya casi acabamos. Yo quisiera que si me ponen en el chat, porfa, ¿para qué steps se están preparando? Si ya van al match o algo así, para chismear al ratito. Y alguien que me quiera ayudar a leer esta pregunta, yo sé que está muy rara, pero ahorita lo vamos a ir a analizar bien. Yo puedo leerla. Gracias. A scientist is researching diseases of adhesion molecules in leukocytes. She's interested in molecules that work for tight adhesion of neutrophils to endothelial cells. She creates a knockout mouse with a specific deletion of ITGB2 gene in chromosome 21 that causes beta-2 beta change deficiency. This causes inability in neutrophils to adhere and transmigrate through the endothelium. The mouse suffers infections without pus formation and delayed wound healing because of dysregulation in the IL-23, IL-17 axis. If this disease were to occur in a human, it will delay the detachment of the umbilical cord. What is the most likely molecule the scientist is studying? A. Sialyl Lewis X-modified glycoprotein. B. Selectins. C. ICAM. D. CD18. Ok. ¿Alguna idea? Ya vi que ya pusieron en el chat varias respuestas. Pero, ¿alguna idea? D. CD18. Ok. ¿Por qué? Estoy sospechando de leukocyte adhesion deficiency Ok. por lo del delay detachment of the umbilical cord. Si yo sabía que si les ponía eso, luego lo iban a sacar. Pero bueno, sí. Vamos nada más a desmenuzar un poquito esto. Entonces, todas estas moléculas que están aquí sirven para la adhesión de algún tipo. Entonces, tenemos el vaso y pues sabemos que el neutrófilo tiene que ir bajando
Se tiene que empezar a adherir, primero leve y luego ya tight adhesion, como dice ahí. Y finalmente vamos a poder pasar aquí, ¿no? A la transmigración. Entonces necesitamos que el neutrófilo tenga moleculitas aquí y que el endotelio también tenga algunas moleculitas aquí que van a terminar uniéndose para poder permitir esto, ¿verdad? Las proteínas que pusimos aquí, 3 son de los neutrófilos y una es del endotelio. Entonces, esta y esta sirven para la adhesión leve y el CD18, como tú bien dijiste, sirve para el tight adhesion, para poder que esa célula se ancle ahora sí como tal al endotelio y ahora sí el endotelio pueda abrirse para que pueda pasar a hacer su trabajo. Y pues aquí ya pusimos muchas cosas, ¿no? Ya pusimos que es en el cromosoma 21 donde está este gen ITGB2 que tiene un problema en las cadenas beta 2 integrinas, que tiene una disregulación en este eje. Este eje es importante, este eje va a causar mucha inflamación. Y acuérdense de la IL-17 porque esta causa inflamación en intestino. Ok, bueno, CD18. Entonces, el CD18 forma parte de muchos receptores de muchas células, tanto de los neutrófilos como de los macrófagos. En este caso aquí nos están preguntando nada más por la de los neutrófilos, pero en los macrófagos también forma parte del LFA1. Es por eso que estos pacientitos que tengan esto no solamente van a tener este delayed detachment of the umbilical cord, sino que no van a ser pus y no van a tener una defensa contra los patógenos que tienen cápsula. Por ejemplo, es una especie de inmunodeficiencia como la que veíamos en el caso anterior, que afecta a los monocitos también y a tanto fagocitosis como el lisosomal por este receptor. No quiere decir que la célula pierda algo, sino que como no tiene este receptor, no puede ingerir adecuadamente los patógenos. ¿Podemos pasar a la que sigue? Ok. Entonces sí, en efecto, es una deficiencia de adhesión de los leucocitos que está dada por este gen que ya decimos que ya dijimos que es el cromosoma 21. Y esta es la familia de proteínas del receptor. Por eso decimos que es de la cadena beta integrina. Este receptor tiene 2 cadenas. Y aquí arriba va a haber muchos cambios que van a pasar dependiendo de qué uso se le va a dar al receptor. Entonces, ya vimos otra vez, hay varios tipos de deficiencia de adhesión de leucocitos, pero nos vamos a enfocar a esta porque es la que más preguntan, que es la del CD18. Entonces, como tenemos ese gen mutado y no podemos producir este receptor, también, como ya dijimos, se van a afectar los de los macrófagos, ¿sí? Y no vamos a tener otra vez adhesión, ni rodamiento, ni transmigración. Lo que se afecta más es la adhesión, pero por lo mismo, como cortamos la cadena aquí, tampoco va a haber rodamiento y tampoco va a haber transmigración. ¿Eso qué quiere decir? Que no vamos a tener neutrófilos en tejidos. ¿Eso qué va a ocasionar? Que los neutrófilos que están dentro del vaso sean elevados. Entonces, si yo a este paciente le tomo laboratorios y hago una citometría, mi número y mi porcentaje de neutrófilos va a estar elevado. ¿Podemos dar la que sigue? Entonces, la citometría de flujo me permite ver que toda la familia, porque dijimos que CD18 es solamente un palito en todo el receptor. Entonces, toda la familia de receptores, tanto CD18 como CD11, van a estar afectados, en este caso, ausentes. Vamos a tener, como ya dijimos, leucocitosis en el diferencial con neutrofilia, pero no vamos a tener neutrófilos en el tejido. ¿Eso qué va a causar? Que yo tenga infecciones recurrentes en la piel, porque recordamos que tenemos mucha flora en la piel. También en las encías, esto también se los pueden poner en el caso. Como normalmente tenemos mucha flora en las encías, vamos a tener infecciones ahí.
no vamos a tener pus porque los neutrófilos no están llegando, no están haciendo el estallido, no se están rompiendo y no están generando pus. Y también vamos a tener retraso en la separación del cordón umbilical porque sabemos que para que se dé la separación del cordón umbilical, nuestros macrófagos y nuestros neutrófilos tienen que estar bien. Y ahora, hace rato les hablé del LFA1. Este receptor también atrae a los macrófagos para que empiecen la reparación de heridas, como ya vimos en el módulo de inmuno, que son muy importantes los macrófagos para la cicatrización de heridas. Por eso estos no cicatrizan. Si no hay tejido de granulación, que los neutrófilos son los que crean el tejido de granulación con los macrófagos, no vamos a tener una adecuada cicatrización de heridas. Entonces, el tratamiento en estos casos es mantener una buena higiene dental porque es lo principal que le va a afectar al paciente, las encías, prevención y tratamiento de infecciones, como estábamos viendo hace rato con antibiótico, y un trasplante de médula ósea. En estos pacientes, el trasplante de médula ósea es curativo porque van a tener el receptor normal y cuando estén haciendo la división y la proliferación celular, pues van a tener el receptor normal. Esta es una foto que está muy severa de este tipo de infección. Entonces, aquí vemos cómo todavía tiene el muñón umbilical, pero también está formando esta increíblemente grande infección que no tiene pus ni tejido de granulación. Por eso es tan difícil la cicatrización de estas heridas y si no se tratan rápido con el antibiótico, son fatales. Entonces, este es un caso bastante exageradito, pero es para que se acuerden, aquí está el muñón y aquí está la herida que no está cicatrizando y no tiene pus. En ninguna parte de esta herida estamos viendo pus, es solo tejido necrótico con sangre y lo que queda de la pared muscular. ¿Ok? Y podemos pasar a la que sigue. Entonces, creo que ni siquiera mencioné esto, pero es una enfermedad autosómica recesiva que va a tener daño en el gen ITGB2, que es el CD18, ¿sí? Aquí está, defecto en adición de neutrófilos y migración, porque pues este es el beta-2 integrina que no está funcionando. La inhabilidad de los leucocitos de salir desde los vasos hacia los sitios de infección. Más de 30 días puede tener un paciente de retraso en separación del cordón umbilical. Va a tener infecciones en piel o en mucosa, como estábamos diciendo ahorita, gingivales, sin pus, leucocitosis con neutrofilia, no va a tener curación de heridas. Otra de las cosas que les pueden dar es periodontitis. Si el paciente logra pasar sus primeros años de vida, puede tener periodontitis y las heridas sin pus, y eso podría ser lo único que les dijera. Y tenemos que sospechar de que está esto dañado. Y pues bueno, no vamos a tener CD18 en leucocitos en citometría de flujo, podemos hacer análisis genéticos para buscar el gen. Otra vez aquí, esto es muy importante porque ya lo repetimos como 100 veces, leucocitosis con neutrofilia. El trasplante de médula ósea es curativo, antibióticos para infecciones y podemos dar factores estimuladores de colonias, pero la función va a seguir fallándonos. Vamos a tener más neutrófilos, pero va a seguir fallando la función. Y pues bueno, los pacientes si no tienen su trasplante son fatales como la foto que pusimos. Gracias. Muchas gracias, Lidia. Bueno, entonces ya acabamos los casos clínicos y ahora vamos a hacer el repaso, como siempre, de los casos clínicos que vimos hoy, de los temas que vimos hoy. Entonces les pedimos a todos que por favor prendan su micrófono o si no lo pueden prender, que participen en el chat. Vamos a comenzar. Di George. Sí, de George, pero ¿qué era la mnemotecnia? Con Una, otro, una por una. Hipocalcemia. con otro color Hipocalcemia. normal. A ver. A ver, ya pusimos. Espérame. Ok. Ya, a ver, ya dijimos Días con los troncales, anormal facies, T es de normal facies, musaplasia, ajá, cleft palate es del paladar ajá, inferior, y ya habían dicho ataxia. hipocalcemia. ¿Y Y el en el 22? cromosoma 22, microelesión del cromosoma 22, Muy bien. 11. Ajá. Ok. ¿Ponemos la que sigue?
Y ahora, ¿cuál es el otro nombre para el DiGeorge que les dije que acá en México se usaba mucho? Velo facial. Velocardiofacial, sí. Cardiofacial. Ponemos la que sigue, por favor. Ok, acuérdense, o sea, si se acuerdan de George velocardiofacial, no se les va a olvidar y no se les va a pasar en el examen que pueden tener anormalidades en el corazón porque les gusta mucho poner por lo menos que tiene un defecto en el septum ventricular. Y con esto se acuerdan que es esta cosa. Ok, la que sigue. ¿Qué es esto? Tenemos Un que no severe tiene inefficiency. un severe Your inefficiency. combined Muy bien, immunodeficiency. muy bien. Bubble baby. ¿Y cuál era el otro nombre? Alinfocitosis. Linfocitosis. Alinfocitosis. Ajá. ADA es una de las etiologías, pero el otro nombre es alinfocitosis para que no se les olvide que el SCID no tiene ni linfocitos B ni linfocitos T. ¿La que sigue, por favor? Ahí está. Alinfocitosis. ¿Y qué es esto? Es lo que acabamos de ver, el Ajá. leukocyte addiction deficiency. Leukocyte. Muy bien. ¿Y cuál era el receptorcito que estaba dañado, la subunidad que estaba dañada? CD18. CD18, muy bien, sí. La que sigue, por favor. Y ahí está, para que no se les olvide. El gen es el ITGB2. Bueno, muchas gracias. Perfecto. Hoy aquí se corrió todo. Bueno, hablando de ataxia telangiectasia, dijimos que esta es una autosómica recesiva, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es el nombre del gen mutado? ATM. Bien, perfecto. Que está en el cromosoma 11. ¿Y cuál es la función del ATM? Reparación del ADN. Rep- Excelente. Reparación del ADN. ¿Cuál es la patofisiología? Lo mismo, ¿sí? Como no se puede reparar el ADN, se acumulan mutaciones y lleva a la afección principalmente de muchos sistemas, pero principalmente de cerebro, de cerebelo y de sistema inmune. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Ataxia, telangiectasia, Ajá. infecciones. Infecciones, muy bien. Entonces, la ataxia, que es el primer signo, lo primero que va a aparecer, que va a ser progresiva, la telangiectasia, que usualmente son oculares o en la cara, y las infecciones recurrentes, y el incremento del riesgo de neoplasias, especialmente linfomas y leucemias. La que está elevada es la alfa-fetoproteína y las inmunoglobulinas van a estar disminuidas. ¿Listo? Ahora, en cuanto al Chiari-Higashi, es una autosómica recesiva. ¿Cuál es el gen mutado? List. Muy bien, Liz. ¿Cuál es la función de este list? Lysosomal. Lisosomal. Fagolisosomal. Muy bien. ¿Y cuáles son las principales manifestaciones clínicas? Albinismo. Albinismo parcial. Perfecto. Las Infección. bacterias, Muy bien. Las Neuropatía infecciones. periférica. los neutrófilos Ajá. Las alteraciones neurológicas. F. La pancitopenia. y lo de Muy las muletas Eran las alteraciones neurológicas, así las neurológicas. que presentan debilidad muscular, sensorial o ataxia. El dato patoneumónico, el Giant granulomas en los neutrófilos, y pues se puede detectar con el IS y la complicación que es el síndrome hemofagocítico. Ahora, estas fueron todas las enfermedades de las que nosotros hablamos hoy. Ataxia telangiectasia, Wiskott-Aldrich, severe combinada inmunodeficiencia, DiGeorge, Chiari-Hadachi, chronic granulomatosis disease, leukocyte adhesion deficiency. Ahora les vamos a dar algunos ítems, casos clínicos o características y ustedes nos van a decir a qué pertenece. Entonces, si hablamos de oculocutáneo albinismo, pyogenic infection and progressive neurologic dysfunction, ¿cuál es el diagnóstico? Higashi. Perfecto, ahí nos acordamos, ¿verdad? Ahora, severe bacterial and fungal infection with granuloma formation. Chronic granulomatous Granulomatosis disease. Perfecto. Ahora, ataxia telangiectasia and pulmonary infection.
Ataxia telangiectasia. Exacto. El nombre lo dice. El nombre lo dice, así es. Congenital heart disease, dysmorphic faces, and hypocalcemia. Teacher, George. A ver, en un paciente con DiGeorge, ¿cuál es la causa de la hipocalcemia? ¿Por qué tienen hipocalcemia? Porque Porque no las tiene perdone. Paratiroides. Excelente, muy bien. Ahora, si tenemos delayed separated umbilical cord, recurrent glucose infection. deficiency. Leukocyte adhesion. Perfecto. Claro Ellie. que este es un dato tan característico que ya no lo ponen en los casos clínicos, lo del cordón umbilical. Bueno, ¿cómo vamos a encontrar una biometría hemática o un cuadro hemático, como ustedes le llamen, en una leukocyte adhesion deficiency? Glucose Leucocitosis. Tiene el prófilo alto. Acá, leucocitosis y neutrofilia, como nos explicó Lidia. Ahora, what increase the risk of catalase positive species? chronic granulomatous disease. ¿Ok? Y yo les sugiero que tengan alguna mnemotecnia para aprenderse los catalasa positivos. Hay muchas y van a encontrar en los libros, en NMP Space, diferentes para que los recuerden. Ahora, severe bacterial viral infection in infancy, chronic diarrhea, and mucocutaneous candidiasis. Severe combined immunodeficiency. Yeah. Perfecto. En este, ¿cómo va a estar el timo? Está ausente o Ausente también. ¿Qué otra enfermedad no vemos el timo? En the George. George. Es una presentación súper diferente. Ahora, recurrent infection that worsens with age, easy bleeding, and eczema. Wisconsin. Aldrich. Ahora, si nos presentan esta imagen con estos granulitos y nos lo describen como giant lysosome granules, recuerden la botita, recuerden la botita. Ahora, defect in LF1 integrin CD8. LAD. Excelente, ¿no? Muy bien. Autosomal recessive adenosine deaminase deficiency. SCID. chronic Perfecto. granulomatous. No, SCID. Es severe combined immunodeficiency. Cuando Because they have two ways to happen. Severe combined has two ways to happen. Ajá. Puede ser por una alteración autosómica recesiva, cuando hay una alteración en la adenosina deaminasa, o puede ser una ligada al X. ¿Cuál es la alteración? Cuando es X-linked recessive. Cuando hay una alteración en el EL2R, EL4R o EL7R, ¿sí? En la activación. Ahora, si hablamos de mutación en ATM gene, Ataxia. perfecto, que se encoda que DN repair. Ahora, ¿cuáles son las 4 A's de las que nosotros hablamos para acordarnos de ataxia telangiectasia? ATM gene. Ajá. Ataxia. Ajá. Spider angiomas que va en la boca y en ojos. Y no recuerdo la última. Immunodeficiency. Ajá, inmunoglobulin deficiencias, pero en sí pues van a ser todas, ¿no? Y nos vamos a acordar de ATM, el niño bien asustado, que no puede caminar, que tiene las telangiectasias, ¿listo? Y el ATMG. Ahora, deficiency in NADPH oxidase. Excelente. Ahora, defect in lysosomal trafficking regulated gene list. Muy bien. Mutation in WAS gene. Wiscott Ese el nombre nos sopla, ¿verdad? Las iniciales. Ya, el nombre te dice. Cuando nosotros hablamos de estas 3 P's, pyogenic infection, albinismo, peripheral, muy bien. Y nos acordamos, ¿verdad? ¿Por qué tenía estos puntitos moraditos? gránulos. Las infecciones, el albinismo en el pelito, en los ojitos, los describen como silver hair y las alteraciones neurológicas. Ahora, eosinophilic positive giant granules in neutrophil. Si nos escriben este frotis de sangre periférica. Perfecto, muy bien, justo lo que estábamos hablando. Ahora, algo también que es muy preguntado y que sí no lo debemos saber es el tipo de herencia. ¿Qué tipo de herencia tiene la ataxia telangiectasia? Autosomal recessive. Muy bien. Wiscott Aldrich. X-link. X-link. Sandy nos dio una clave para que nos acordemos. ¿Cuál es la triada
de Wiscol-Aldrich. Water. Ajá, Water, WA de Wiscott-Aldrich, T de thrombocytopenia, ah, la E de eczema y la R de recurrent infections. perfecto. Entonces nos vamos a imaginar ese eczema, pero escrito con X. ¿Listo? Eczema. Eczema. Ya nos Ok. digo, no se escribe así, pero lo vamos a escribir. Water, eczema, es legal al X. Súper. Eczema. Ahora, el Severe Combined Immunodeficiency Disorder, ¿qué herencia tiene? Tiene dos. Autosómico recesivo y X-link. Perfecto. ¿Cuál es la más común? La autosómica recesiva. Recesivo. La X-link. La X-link. La X-link es Bueno. la más común. Excelente. Ahora, ¿qué de lesión está en DiGeorge syndrome? 22Q. 22Q11. 11.2. Microdeletion. Ahora, ¿qué herencia tiene Chiari-Hadachi? Autosómica recesiva. Recesiva. Muy bien. Chronic Granulomatosis Disease. X-link. X-link, perfecto. Nos ponían como unos poquititos casos de recesia, pero la mayoría de casos van a ser X-link y para fines de examen siempre he visto que lo preguntan como X-link. Ahora, Leukocyte Adhesion Deficiency. I don't remember that one. Autosómica recesiva. Recesiva. Muy bien. Entonces, si vemos prácticamente solo Chronic Granulomatosis Disease, Wiscol-Aldrich con el eczema y la más común de severe son X-link. ¿Listo? Muy bien. Bueno.